de que esto pueda ser con carácter inclusive experimental, agarrando solamente el lugar más concurrido, por ejemplo, puede ser Estados Unidos, y sabemos que el sistema postal es muy serio, ¿no? Y de acuerdo también con la Cancillería, que puede estar trabajando en estas tareas, sobre todo porque también dentro de los proyectos que está viendo esta comisión y la Comisión de Relaciones Exteriores, y ha sido recogido también por la Comisión de los Notables que preside Festa Soldevillo, están sugiriendo el distrito electoral de peruanos en el extranjero, cosa que ha sido ya proyecto nuestro. Entonces, si se da el distrito electoral para los peruanos en el extranjero, con mucha más razón todavía para aquellos ciudadanos peruanos que quieren votar por un representante y que se encuentran en zonas alejadas donde el consulado no tiene la capacidad para colocar una mesa de sufragio. Y yo, como le vuelvo a decir, señora presidenta, el ausentismo es muy grande, pero no porque quieran, sino porque no se les dan las facilidades. El interés de participar en la política peruana cada día es más grande. Y la propuesta busca incrementar esta participación. El dictamen recoge en la esencia mi propuesta y creo que lo han mejorado al precisarle el reglamento, y lo único que sugeriría es, porque el reglamento inclusive le dice 30 días después, ¿no? El dictamen, lo único que le sugeriría es quitarle la multa. Gracias. Gracias, congresista Salgado. ¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra? Señores congresistas, vamos a aprovechar este momento para saludar al alcalde, a los dirigentes comunales y autoridades del distrito de Libitaca, provincia de Chumbivilcas, región del Cusco, que nos acompañan en esta mañana en la sesión. Sí. No habiendo entonces más intervenciones, vamos a proceder. Tenemos quórum, congresistas, estamos con el quórum. No hay problema. Señores congresistas, se va a someter a votación el predictamen del proyecto de ley 2352 que propone el voto postal para los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Los señores congresistas que están a favor... con la eliminación de la multa, ¿no, señora presidenta? Congresista, lo que pasa es que este proyecto está orientado a facilitar. ¿Por qué no votan los ciudadanos en el extranjero? Porque tienen dificultades para desplazarse a los lugares en los cuales deben emitir su voto. Entonces, si nosotros anulamos esas dificultades, permitiéndoles emitir su voto de manera postal en los lugares en los que ellos se encuentren, entonces el estímulo a la votación se está dando desde ese lado. No solamente eso, sino que ya hay una ley aprobada que elimina la multa, el contenido de la multa para los electores en el extranjero. Por lo tanto, esta es una sanción que prácticamente deviene en inexistente, ¿no? Presidenta, permítame una interrupción. Yo sé que usted ha llamado al voto, pero si no es posible materialmente que el peruano participe de la vida política del país por la distancia que de repente no le permite participar, es un costo que genera, atendamos al mismo criterio del costo que significa no ejercer que además es un plan piloto de acuerdo a lo que ha expuesto la autora del proyecto. Entonces yo no entiendo cómo se va a implementar de manera piloto en el distrito electoral en el extranjero y encima vamos a sancionar a quienes no lo ejerzan. Cuando el sentido, el espíritu de la norma es estimular, es motivar la participación. El peruano se siente peruano estando fuera, lo que quiere tomar es parte de las decisiones del Estado. Entonces yo creo que en atención a lo que pide la autora del proyecto, este tema lo dejemos a la regulación y el desarrollo de la norma y que podamos votar
este proyecto de ley atendiendo al espíritu mismo, que es que participen quienes están afuera de las decisiones políticas del país. Gracias, presidenta. Congresista Costa. Sí, presidenta, yo no había hecho uso de la palabra porque estoy de acuerdo con la iniciativa, pero aprovecho para decir que también concuerdo que sería mejor evitar la multa, si es que lo que estamos tratando de hacer es animar y alentar a que los peruanos en el extranjero voten, por un lado, y por otro lado es un piloto para ver cómo funciona el voto postal. Sugeriría que lo mantengamos como optativo en todo caso y no incluirlo de la multa en el texto que estamos aprobando. Gracias. Señores congresistas, ¿alguna otra participación? Entonces, explico una vez más el sentido del dictamen. Si se les está dando todas las facilidades para que ellos puedan emitir su voto, el quitar todo tipo de sanción al ausentismo, entonces en realidad no le vemos mayor sentido si él le estás diciendo, tienes todas las facilidades para desde tu casa, en tu oficina de correo más cercana, emitir tu voto, entonces vota. Y si no votas teniendo todas estas facilidades, igualamos la cancha de los nacionales con los extranjeros, poniendo una sanción. Ese es el espíritu del dictamen que ustedes tienen y han tenido además la oportunidad para poder revisar. Sin embargo, este es el escenario del debate y es aquí donde nosotros debemos tomar las decisiones. Congresista Salgado, nuevamente. Sí, presidenta, yo respeto su opinión, pero el espíritu casualmente es incentivar a los que no votan, que son más del 56% en este momento en el extranjero, no porque no quieran, sino porque están lejos, porque no tienen las facilidades. Y si usted le pone la multa, va a tener que ir inclusive al lugar de la multa, le vamos a complicar la vida. De por sí ya les vamos a complicar la vida. Entonces, hay sugerencias inclusive para evitar la multa aquí en el país. Hay proyectos para eliminar la multa. Es más, están pensándose en hacer el voto voluntario, ni siquiera obligatorio. Esta es una medida para que aquellos que se sienten desarraigados casualmente puedan tener un arraigo. En todo caso, yo les sugeriría que pongamos al voto por separado. Todo el proyecto en sí, que está muy bueno el dictamen, y la parte de la multa la dejamos al final. ¿Le parece? Congresistas, antes de poner a votación su pedido, la palabra del congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Desde Frente Amplio saludamos todos los esfuerzos por lograr la mayor participación electoral de los ciudadanos, tanto en el país como, en este caso particular, en el extranjero. Y en ese sentido respaldamos el dictamen, ¿no? Sí me preocupa, presidenta, que al incluso votar por separado y existir, efectivamente, como lo ha mencionado la congresista Salgado, proyectos de ley para eliminar la obligatoriedad del voto, ¿no? Si en este dictamen eliminamos el tema de la multa en el caso de no votar, cuando ya se están dando todas las facilidades para votar desde su casa, el peligro que exista, ¿no? Y eso sí lo expreso porque creo que es un debate mayor, es si hay quienes, y no sé si la congresista Salgado así lo está planteando, están ya adelantando el debate sobre la eliminación de la multa para la participación en el proceso electoral. Porque en realidad esto si se votara de esta manera, dando todas las facilidades para que puedan votar desde su ordenador, en su casa pueden votar, o sea, van a ser los únicos ciudadanos que tienen ese privilegio por las razones que se han expuesto y que estoy de acuerdo, hay que respaldar el dictamen. Pero si se hace eso, estamos en realidad adelantando y decidiendo un debate que aún está pendiente, que es el tema de la obligatoriedad del voto y de una sanción pecuniaria en el caso de no ejercerlo. Si se hace eso, presidenta, yo creo que sería muy importante que seamos conscientes que estamos adelantando y abriendo la puerta de un debate que todavía no se ha dado sobre el ejercicio del voto en el país, ¿no? Presidenta, me pide una intervención la congresista Glave y la congresista Salgado a través suyo. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Presidenta, creo que es un error adelantar debates en los que no estamos. Por ejemplo, en particular, yo no estoy de acuerdo con eliminar la multa ni eliminar la obligatoriedad del voto en el Perú, por distintas condiciones, sobre todo porque hay un conjunto de sectores
que podrían ser impedidos de votar a la hora en que evitemos que es, comillas, obligatorio, por las condiciones laborales que tenemos en el Perú, por las situaciones de precariedad, por la lejanía, 1000 problemas. Pero en este caso no estamos debatiendo, me parece, y yo sugeriría que la congresista Salgado lo aclare, en la discusión sobre la eliminación de la obligatoriedad en el Perú a los residentes en el Perú. Es un debate sobre el voto de residentes en el exterior. Entonces, sí plantearía que sean separados los debates, porque creo que no debiéramos mezclarlos, pues son realidades muy distintas. En el caso de peruanos residentes en el exterior, Presidenta, yo tengo familiares residentes en el exterior y he podido ver la situación muy complicada que nuestros compatriotas pasan, porque la mayoría tienen una migración económica, Presidenta. La mayoría se han ido porque no han podido encontrar trabajo en el Perú o porque han tenido problemas para desarrollarse en el Perú. Y en muchos casos tienen condiciones muy difíciles en el exterior, Presidenta. Este tipo de mecanismos, los que hemos hecho para el reconocimiento de la nacionalidad de los hijos de peruanos en el exterior que no los reconocieron a tiempo, lo que hemos hecho para la posibilidad de participación electoral de los residentes en el exterior, lo que busca, Presidente, es atraerlos a una participación de una vida política en comunidad política nacional. Pero eso no necesariamente ocurre con todos los residentes en el exterior. Plantear la obligatoriedad con multa a los residentes en el exterior, Presidenta, sería un error, porque este proyecto de ley se trastocaría. O sea, el objetivo, que es lo que entendía yo, es generar mayores facilidades para que participen y con eso alentar a que nuestros 2 millones de peruanos, 3 creo que ya estamos, que viven fuera del Perú, sientan que están convocados a participar en la vida política nacional. Si lo que hacemos es cambiar esta especie de invitación a la participación por una lógica sancionadora, Presidenta, puede resultar al revés. O sea, sería, creo, por lo menos en una primera etapa, incorporar los procedimientos y después de ver cómo funciona, eventualmente imaginar si es que eso ya supone entonces la obligatoriedad de la participación. Pero creo que sería un error incorporarlo en este momento. La interrupción. Sí, congresista Salgado. Sí. Casualmente no estoy queriendo adelantar ningún debate al respecto y lo aclaro, por si acaso. Este es otro tema, este proyecto de ley tiene otro espíritu y vuelvo a repetir, y yo me alegro que lo hayan entendido así, señora Presidenta, es incentivar casualmente y dejar este alto grado de ausentes, de gente que no vota, pero yo he recibido, por ejemplo, la preocupación de los ovejeros peruanos que han sido llevados hace mucho tiempo a las zonas altas de Estados Unidos. No pueden salir. Ellos trabajan de sol a sol y sin embargo no quieren estar desarraigados de su país. Vienen cada 3 años, cada 4 años y me imagino que cuando se le abra el distrito electoral van a votar con mayor facilidad. Yo le volvería a insistir, señora Presidenta, si puede poner al voto de una forma separada. Sí, congresista, nosotros, colegas congresistas, colegas, les pido por favor su atención. Explico una vez más el sentido del dictamen, sin embargo, este es el espacio de debate y aquí, de acuerdo a el sentir de los miembros de la comisión, se toman las decisiones. No existe multa para no votar en el extranjero y eso condiciona el ausentismo que tenemos. El proyecto de ley ha sido dictaminado en el sentido de estimular la participación. Entonces se les dan todas las facilidades para que desde el lugar en el que se encuentran puedan emitir su voto y por lo tanto generar participación y generar arraigo. Si les estás dando facilidades, entonces también se estimó poner, si ya tienes todas las facilidades para votar y no votas, entonces hay una sanción para eso. Sin embargo, si el sentido aquí es que se den las facilidades y se mantenga la exoneración de la multa, lo cual es una discriminación positiva a favor de los que tenían dificultades y que ya no las deben tener ahora en el extranjero, nosotros retiramos del dictamen el sentido de la multa, pero dejo claro cuál es el sentido del dictamen y por qué es que se ha hecho esta precisión. Señores congresistas, entonces, no, se está retirando, congresista, porque es innecesario, en realidad hay consenso. Entonces es innecesario llevar a una votación, entonces solamente se está retirando el párrafo que define la multa.
que, insisto, se estaba colocando porque al haberse dado facilidades se tenía que establecer condiciones igualitarias para los nacionales y los ciudadanos en el extranjero, para no hacer una discriminación allí que al darse facilidades consideramos que era innecesaria. Señores congresistas, entonces vamos a votar el dictamen del proyecto recaído del proyecto de ley 2352 que propone voto postal para los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, el proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora presidenta, y a los colegas congresistas. Muchas gracias. Gracias, congresista Salgado. Por favor, la sesión continúa. Debate del predictamen contenido en el proyecto de resolución legislativa del Congreso 3041. Señores congresistas, como siguiente punto de agenda tenemos el debate del predictamen del proyecto de resolución legislativa del Congreso 3041 de autoría del congresista Marco Antonio Arana Segarra. Esta propuesta tiene por objeto incorporar el artículo 91A al reglamento del Congreso de la República con la finalidad de regular el procedimiento de control parlamentario sobre los decretos supremos que declaran o prorrogan estados de excepción. El proyecto de resolución legislativa propone la incorporación de un artículo 91A en el reglamento del Congreso. Los estados de excepción, señores congresistas, son regímenes especiales creados para situaciones extraordinarias que ponen en grave peligro la existencia organizada de la comunidad. Por ese motivo, los estados de excepción son un instrumento por los que el Poder Ejecutivo puede restringir libertades básicas por un limitado periodo de tiempo, únicamente para extinguir el peligro o la amenaza que haya surgido y recobrar así la situación de normalidad. Sin embargo, a pesar de los amplios poderes que los estados de emergencia confieren al Ejecutivo, no existe un procedimiento obligatorio que regule el control político del Congreso sobre los decretos que declaran o prorrogan estos regímenes. La única norma que lo regula, la Ley 25.397, ha caído en completo desuso, por lo que la dación de cuenta que hace el Ejecutivo sobre estos decretos al Congreso se limita a una mera formalidad interinstitucional. En vista de ello, existe una sentencia del Tribunal Constitucional, la 0002-2008-AI/TC, que hace más de 10 años exhortó al Congreso a regular el procedimiento de control de declaraciones y prórrogas de estados de excepción. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado ningún cambio al respecto. Por tal motivo, en vista de la necesidad y razonabilidad de la propuesta, el predictamen de la Comisión recomienda aprobar el proyecto 3041, que propone un procedimiento de control para los estados de excepción con el objetivo de concretar las obligaciones constitucionales que le han sido conferidas al Congreso, como el control político sobre los actos de gobierno y verificar mediante un procedimiento eficaz que estos cumplan con los requisitos formales y materiales establecidos en la Constitución. Señores congresistas, en debate el predictamen del proyecto de resolución legislativa 3041 hace uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Presidenta, me parece muy buena iniciativa, pero voy a expresar mi preocupación porque esta debería ser una propuesta reglamentaria, constitucional, no a través de una incorporación de un inciso en el artículo 91 de la Constitución. Y lo voy a explicar por qué, Presidenta. El artículo 104 de la Constitución establece que el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo facultades legislativas y el Poder Ejecutivo tiene que dar cuenta y el Congreso hace un control normativo por mandato de la Constitución. De ahí hay otro escenario. El inciso 19 del artículo 139 de la Constitución, los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República. La propia Constitución establece que el Congreso hace el control normativo. Pero regular los estados de excepción están contenidos en el artículo 137, me parece, Presidenta, que afectaría la gobernabilidad del país. Afectaría la gobernabilidad del país y por eso creo que debe haber una discusión constitucional
y no una discusión a nivel reglamentario. ¿Qué dice el artículo 137 de la Constitución? Habla de dos regímenes. Primero quiero concluir la reflexión que he hecho. Por mandato de la Constitución, los decretos legislativos y los decretos de urgencia solamente pueden ser sujetos a control normativo por parte de este Congreso. El Congreso no autoriza otro tipo de norma. Segundo, cuando el artículo 137, habla de los regímenes de excepción, habla de los estados de emergencia y de los estados de sitio, el estado de emergencia que está sujeto a determinadas condicionalidades, así objetivas, permite que el Congreso, que el Poder Ejecutivo en la dinámica de los acontecimientos que justifican una declaratoria de emergencia pueda dictarla por 60 días, pueda ampliarla por 60 días. Imagínese usted si esas normas que no tienen mandato de la Constitución vendrían a un control bajo el procedimiento que usted establece, estaríamos afectando la gobernabilidad. Y además, creo yo que la propuesta es muy buena del congresista Marco Arana, pero hay que reformar la Constitución, no el reglamento. Cuando se habla de los estados de sitio, el estado de sitio autoriza, fíjese usted, que el Poder Ejecutivo pueda dictar, en el caso de una invasión, de una guerra civil, una guerra externa, 45 días, un decreto dice, un decreto, pero en este caso, la ampliación del plazo, la Constitución autoriza un control previo. Le dice al Poder Ejecutivo, oye, para que tú puedas ampliar 45 días tienes que ir al Congreso. Ahí sí hay un control previo del Congreso. Pero que me digan cuál es el marco constitucional para que los decretos supremos puedan ser sujetos a un procedimiento de control. Presidenta, yo creo que estaríamos paralizando la acción del Poder Ejecutivo. Estaríamos paralizando, no tiene refrendo constitucional. Pero además lo siguiente, Presidenta, existe ya variada legislación en este Congreso que cuando una norma, por ejemplo, un decreto supremo que establece una emergencia, no cumple con los supuestos que establece la Constitución, el Parlamento con una norma lo puede derogar. El Parlamento puede derogar. Pero establecer un procedimiento como el que se ha planteado me parece que está cargado de buena intención, pero creo yo, Presidenta, que está afectando la Constitución. Solamente la Constitución autoriza al Congreso a hacer control normativo en caso de facultades delegadas y en los decretos de urgencia. Y no autoriza en el tema de los regímenes de emergencia, en el caso de los declaratorios de emergencia y de los estados de sitio. Si se quiere establecer un procedimiento de control, hagamos una reforma constitucional en el artículo 137 de la Constitución. Lo otro me parece, Presidenta, que estaríamos afectando competencias que la Constitución le ha dado al Poder Ejecutivo. No nos está autorizando a nosotros a hacer este tipo de control normativo. Además, porque por la dinámica del Poder Ejecutivo, en los estados de emergencia, ante una lluvia, ante una plaga, ante el recrudecimiento del terrorismo en el país, cada vez que quieran ampliar 60 días la emergencia van a tener que venir aquí al Congreso y hacer una discusión política para eso. No me parece, Presidenta. Yo creo que hay que dejar incólume estas funciones que tiene el Poder Ejecutivo de poder dictar los decretos de excepción, que en el caso de la emergencia y del estado de sitio, la Constitución ha facultado que sea una facultad del Poder Ejecutivo, no de nosotros. Y además lo digo porque la propuesta resulta inclusive inoficiosa, porque nosotros, si yo considero, por ejemplo, que la emergencia para que ha decretado el Poder Ejecutivo con un decreto supremo no reúne los requisitos de la Constitución, planteo un proyecto de ley y la derogo el decreto supremo. Eso puede hacer el Congreso. Pero lo que no podemos es hacer control normativo de facultades que la Constitución no nos ha autorizado. Repito, no quiero descalificar la propuesta, me parece muy buena, pero me parece que por el lado de ir a una modificación del artículo 91 no va por el lado de modificar el reglamento, sino va por el lado de modificar el 137 de la Constitución y habilitar esta nueva función para que el Congreso haga control normativo de decretos supremos. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Velázquez, congresista Arana, luego congresista Costa. Gracias, Presidente. Bueno, el espíritu del proyecto de ley 3041 no solo es bien intencionada, y agradezco la calificación que le otorga al congresista Velázquez a través suyo, Presidenta, sino además corresponde
al espíritu democrático que este Congreso debiera tener. Es decir, además a la obligación que tenemos de fortalecer la institucionalidad democrática en el país. Discrepo, Presidenta, de la opinión vertida por el congresista Velázquez Quisquén, y en ese sentido suscribo más bien la propuesta de la Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución, dado que el artículo 137 señala lo siguiente: el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o la Comisión Permanente. ¿Dónde se afecta el tema constitucional? Dando cuenta. El problema es que no tenemos un mecanismo en nuestro reglamento, no en la Constitución, de cómo, un momentito por favor, de cómo se da cuenta. Y justamente el proyecto de ley lo que viene a hacer, y el dictamen, si se ha leído y se ha entendido bien, apunta a que ese dando cuenta al Congreso, a la Comisión Permanente, se especifique cómo se da cuenta y a quién se da cuenta. Ese es el tema. O sea, no hay una afectación, Presidenta, y en ese sentido he tenido el cuidado tanto en la formulación del proyecto de ley como en la interpretación correcta que ha hecho la Secretaría Técnica de la Comisión. No hay una afectación del derecho constitucional del Ejecutivo de decretar por plazos determinados estados de excepción. Lo que estamos haciendo más bien es dotándole al Congreso de un mecanismo que no había. Tan así que no había en nuestro reglamento, que lo que ocurre es que cuando llegaban los informes, simplemente se archivan y no se da cuenta, es decir, llega y se encajonan. Cuando aquí lo que se está diciendo, Presidenta, es con estricto obedecimiento al artículo 137, ¿cómo es ese proceso de dar cuenta? Ahora, si no se quiere que se dé cuenta, ¿no?, y eso he visto incluso como una ingenuidad, entonces estamos ante otra situación más delicada y que tiene que ver con la realidad que estamos teniendo. El Tribunal Constitucional, ¿no?, en el expediente 0002-2008, sentencia del 9 de septiembre del 2009, lo dice con toda claridad, Presidenta. Los estados de emergencia no son mecanismos viables para lo dice en último, el estado de excepción es un mecanismo de último recurso, puesto que la función de un régimen jurídico es prever las situaciones de conflicto social y dar respuestas a ella en un ambiente de normalidad. Solamente en casos extremos es que este mecanismo debe ser empleado. ¿Cómo se viene vulnerando o cómo se viene utilizando los estados de excepción? ¿Como el último recurso? No, Presidenta. Se viene usando más bien con una cierta normalidad y con una cierta ligereza de plantear estados de emergencia sin una evaluación correspondiente de las condiciones que puedan ameritarlo, sabiendo que los derechos fundamentales quedan suspendidos. Y eso está pasando, Presidenta, de una manera casi al trámite, ¿no? ¿Cuántos estados de emergencia se han dado desde el 2015 al 2018, por ejemplo, en la región sur, ¿no? Se han dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados de emergencia. Y el Congreso, Presidenta, nos van a mandar la declaración de estado de emergencia y aquí es un úcase, cúmplase, ¿no? Mesa de trámite el Congreso. No, Presidenta, o sea, aquí lo que estamos afirmando es el derecho, en principio, el derecho propio de ejercicio de control político del Congreso. ¿Por qué hay una materia que podría sustraerse al control político del Congreso cuando explícitamente el artículo 137 dice que sobre ese tipo de decisiones, y lo dice taxativamente, ¿no?, es sujeto a dar cuentas al Congreso? Y entonces, Presidenta, aquí no se trata de, discrepo en este sentido con la opinión del congresista Velázquez, que el fundamento de la estabilidad democrática tiene que ver con los estados de excepción. No, los estados de excepción son precisamente eso, excepciones. Y yo no creo en una democracia salvo que consideremos que en dictaduras, ¿no?, los estados de excepción son lo frecuente, ¿no? Y yo creo que respetando el espíritu democrático que tiene el congresista Velázquez Quisquén, no podemos equiparar y hacer una ecuación entre estados de excepción con estados de normalidad, porque la verdad es que por la falta de control político
que establece el artículo 137 de la Constitución, la verdad es que lo excepcional se ha convertido en lo normal. ¿De dónde acá una democracia con situaciones de excepción se afirma y se fortalece? Por el contrario, Presidenta, respetando en sentido estricto la sentencia del Tribunal Constitucional, la 002, en realidad lo que estamos haciendo es restablecer una democracia con controles, con contrapesos, una democracia que no hace de la excepción su normalidad. Eso lo hacen las dictaduras, no las democracias, Presidenta.